Capítulo 871. No debe ocurrir. En el hospital, Daniel estaba de pie fuera de la sala y Leila sentada, ambos mirando al hombre en la unidad de cuidados intensivos a través de una capa de cristal. Como no durmieron en toda la noche, sus ojos ya estaban ensangrentados. No hace mucho, el médico vino a revisar a Andrés y dijo que de momento los signos vitales seguían siendo estables. Si no había ningún accidente en el camino, debería ser capaz de salir del bosque. Al cabo de un rato, alguien se acercó y le susurró algo a Daniel. Esta tarde se han enfrentado a varios grupos de personas que querían colarse en el hospital. Este era el quinto lote. Daniel asintió. Cuando el hombre se fue, le preguntó a Leila: ¿Quieres ir a dormir? Yo puedo quedarme aquí. Leila sacudió la cabeza. Tenía que ver a Andrés despertar. Daniel no dijo nada, solo se apoyó en la pared con el pecho y esperó mientras el reloj avanzaba. Al cabo de un rato las luces del pasillo se apagaron de repente. Leila se levantó rápidamente. ¿Qué pasa? Daniel miró la unidad de cuidados intensivos. El circuito interior estaba separado del circuito general del hospital, por lo que las luces y los equipos seguían funcionando. Dijo con calma: No te preocupes, quédate en la puerta de la sala y no dejes entrar a nadie. Leila corrió hacia la puerta, agarrando el pomo con las manos temblorosas. Daniel sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. No contestó nadie. Su rostro tenía un aspecto sombrío. Parecía que los fracasos anteriores habían consumido toda su paciencia. Estaban decididos a dejar que Andrés muriera en el hospital a cualquier precio. Todo el pasillo estaba en una oscuridad casi total. Solo quedaba una tenue luz de la unidad de cuidados intensivos. Pronto unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Parecía que habían llegado bastantes. Daniel guardó el móvil y le susurró a Leila: Puede que no pueda atenderte más tarde. Tú, Leila dijo, no te preocupes por mí. Me quedaré aquí. No los dejaré entrar aunque me muera. Daniel no tuvo tiempo de responder. Antes de que el hombre se acercara a él, lanzó una patada a la pierna de la persona. La lucha comenzó. Leila se apoyó en la puerta y no pudo ver la situación en absoluto. Solo podía oír el sonido de la lucha. En la oscuridad agarró con más fuerza el pomo de la puerta. Olía a sangre. Casi al mismo tiempo alguien llegó desde el otro lado. Cuando vieron abrir la puerta, probablemente no esperaban que alguien más la bloqueara. Se detuvieron un momento y trataron de apartar con fuerza el brazo de Leila, pero la persona tenía más fuerza de la que esperaban. No tenían mucho tiempo en ese momento. El hombre aumentó su fuerza, pero aún así no la apartó mucho. Era como si su cuerpo hubiera echado raíces en la puerta y no hubiera salido nunca. El hombre estaba tan enfadado que la golpeó en el cuerpo y en la cara. Suéltala. Leila apretó los dientes y su boca se llenó de olor salado del óxido. De ninguna manera. En la oscuridad había ruidos y caos. La fuerza del hombre era tan grande que Leila ni siquiera sabía cómo preservarla. Solo sabía que una vez que soltara el picaporte, la vida de Ismael estaría arruinada. Así que no podía aflojar su agarre y no podía alejarse ni medio paso. De repente, las luces volvieron a encenderse. Leila vio la cara del hombre enfadado que tenía delante. Era el asistente de Israel, Harris. Con las luces encendidas, muchas personas irrumpieron en el pasillo. Harris echó una mirada despiadada a Leila, miró a la gente que venía del otro lado y saltó la ventana para salir sin dudarlo. En cuanto a la gente que trajo, algunos escaparon en el caos y otros fueron detenidos por los hombres de Daniel. Daniel también estaba herido. Frunció el ceño, se limpió la sangre de la comisura de los labios y miró a Leila. Se apoyó en la puerta. Tenía el pelo revuelto.
La mitad de la cara hinchada jadeaba ligeramente y sus ojos parecían desenfocados. Cuando vio que parecía estar a salvo, se deslizó contra la puerta lentamente y su muñeca seguía colgando del pomo y sangraba mucho. Daniel estaba a punto de avanzar cuando escuchó pasos detrás de él. Giró la cabeza. Es Williams. Williams se colocó frente a Daniel con una mirada seria y miró a Leila en la puerta. Después de un largo rato, le dijo al asistente que estaba detrás de él: «Llama al médico». Daniel preguntó: «¿Has estado en la comisaría?» Williams le devolvió la mirada. «Todavía no. Me bajé del avión y vine aquí directamente. Es demasiado tarde. Si he ido allí, ¿encargarte tú mismo? Yo iré a la comisaría y volveré más tarde». Daniel asintió. Williams se fue y el médico llegó enseguida. Una enfermera fue a ayudar a Leila, pero ésta estaba llena de vigilancia y se estremeció ante el contacto de la enfermera. Daniel se acercó y solo quiso hablar, pero su movimiento rasgó la herida y sisió. «No pasa nada. Gracias a ti, Andrés sigue vivo». Leila estaba muy contenta, pero las lágrimas caían por sus mejillas inconscientemente. La enfermera la ayudó a levantarse y la dejó sentarse en la silla de al lado. El médico comenzó a examinar y aplicarle medicamentos. Daniel se dio vuelta y descubrió que Williams había dejado al hombre que había traído aquí. Estaban a punto de comprobar la ventana al final del pasillo cuando Leila dijo de repente: «Ese hombre es el asistente de Israel». Daniel giró la cabeza. «¿Qué?». Leila repitió: «El hombre que quería entrar es el asistente de Israel. Se llama Harris. Le he visto antes en el grupo Santangel». Daniel dijo: «¿Estás segura de esto?». Leila asintió. «Estoy segura. Vi su cara claramente». «En ese caso, será mucho más sencillo». Aunque no tenían ninguna prueba para condenar a Israel directamente, pero las heridas de Leila y sus cargos serían suficientes para arrestar al asistente de Israel. Daniel dijo: «De acuerdo. Primero encárgate de la herida. Después vete a casa y descansa». Leila seguía negando con la cabeza. «No me voy a ir». Daniel permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir: «No quiero alejarte, pero ese era el padre de Ismael que acaba de llegar. Cuando vaya a la comisaría, volverá. ¿No parece muy apropiado que se encuentren aquí?». Leila hizo una pausa, bajó la cabeza y se quedó callada. «Ya veo. Me iré en un minuto». Daniel dijo: «No te preocupes, vigilaré a Andrés. Si se despierta, te lo diré inmediatamente». «Gracias». «De nada. Eres amiga de Claudia». Leila le miró. «Quiero darte las gracias por salvar la vida de Andrés». «Solo así se puede salvar a Ismael». Daniel sonrió. «En ese caso, no hace falta que me des las gracias, ¿verdad?». Capítulo 872. Un hombre debe asumir su responsabilidad. William y Carmelo Figueroa llegaron casi al mismo tiempo a la puerta de la oficina de policía. Con el brazo sosteniendo por su sirviente, Carmelo se acercó a Williams y le dijo: «Es realmente un gran problema. Deberías informarme antes». Williams se tomó los brazos para apoyarle. «Llevas mucho tiempo con mala salud. No quiero molestarte». «No me molesta. Ocuparme de este caso no me lleva mucho tiempo». Carmelo entró junto a él y suspiró. «Nunca se me ha ocurrido que Ismael sea hijo de Miriam, pero sí que se parece bastante a ti. Quizás sea eso lo que llamamos destino». William se mordió los labios. «No los cuidé bien». Carmelo suspiró. «No digas eso. Deberíamos sacarlo primero». Al entrar en la puerta, un policía se acercó para preguntar cómo podía ayudarles. Apoyado en un bastón, Carmelo dijo: «Soy Carmelo Figueroa. Quiero ver al jefe Jacob». Adivinando
que Williams y Carmelo podrían tener algún origen distinguido, el oficial salió corriendo inmediatamente a buscar al jefe Jacob. Pronto, el jefe Jacob llegó apresuradamente. Le dijo a Carmelo, gorra en mano: «Señor Figueroa, qué brisa buena fortuna le ha traído hasta aquí». Carmelo gozaba de bastante prestigio en Ciudad Sur. La mayoría de las personas de la edad de Williams habían escuchado las conferencias que impartía cuando eran jóvenes, por lo que a menudo lo consideraban su mentor, y el jefe Jacob era uno de ellos. Carmelo dijo con calma: «He venido aquí por una razón». Con el brazo en alto, el jefe Jacob condujo a Carmelo al despacho del jefe. «Será mejor que hablemos en mi despacho». Williams no le siguió y salió a llamar por teléfono. Cuando se fueron, unos cuantos policías empezaron a discutir entre ellos en voz baja. ¿Por qué el señor Figueroa vino aquí de repente? ¿Hay algún caso que implique a los poderosos o a los ricos? Se dice que el chico que arrestamos ayer es el hermano menor de la señora Santangel, pero en realidad es el cuñado menor del señor Santangel, y nunca he oído que haya ninguna relación íntima entre el señor Figueroa y la familia Santangel. Pero ciertamente no hay más caso que ese que pueda ser necesario que el señor Figueroa venga aquí en persona. No sé cómo se juzgaría al chico. Todo depende de si Andrés Barret puede hacerlo o no. Si yo fuera Andrés, preferiría morir. Si lo consigue, seguro que lo mandan a la cárcel otra vez. He oído que también ha amenazado a Leila alguacil. Entonces no saldrá de estas 2 o 3 décadas. Tal vez por eso Andrés eligió encontrar a Ismael. Prefiere que el chico muera con él a que acabe viviendo una vida desesperada en la cárcel. En la oficina del jefe, conociendo el propósito de Carmelo, el jefe Jacob parecía estar en un aprieto. «Yo también quiero liberarlo, señor Figueroa. El señor Santangel vino ayer con el mismo propósito, pero los periodistas seguían esperando ansiosos ahí afuera. Quizás unos días más tarde sería mejor». Carmelo dijo en voz baja: «He oído que fue el hombre llamado Andrés quien intentó provocarlo en el campus. Ismael es un buen chico y también es excelente en los estudios académicos. Es popular entre sus profesores y compañeros de clase. Andrés es su único enemigo. No debería intimidar a una persona tan buena». El jefe Jacob dijo: «Tiene razón, señor Figueroa. Yo también he investigado y sé qué tipo de persona es, pero ya sabe, tenemos que pasar por todos estos procedimientos. No se moleste, señor Figueroa. Después de que los periodistas se hayan ido, definitivamente le enviaré al chico intacto, y después de que el caso termine, haré que su nombre se limpie. En cuanto al caso de Andrés, hemos iniciado la investigación interna. Haremos interrogar a todos los implicados en su fianza». Con su bastón en la mano, Carmelo permaneció en silencio. El jefe Jacob tenía razón. Aunque Andrés merecía morir, debía ser juzgado por la ley. Entonces Carmelo se levantó y dijo: «No quiero ponértelo difícil, pero el chico es el hijo de uno de mis amigos. Deberías estar atento en este caso. Se merece un futuro brillante». El jefe Jacob se detuvo un segundo. Ismael Aparicio era el cuñado del señor Santangel y también el hijo del amigo del señor Figueroa. ¡Qué chico! ¿Pero quién era el amigo que mencionó el señor Figueroa? Carmelo preguntó antes de salir. ¿Podemos ver al chico? El jefe Jacob asintió. «Por supuesto». Mientras el jefe Jacob conducía a Carmelo hacia la salida con el brazo en la mano, William también entró tras terminar su llamada telefónica. Con las palabras de Carmelo en mente, el jefe Jacob echa
unas cuantas miradas más a William de cerca. Era un desconocido para él definitivamente. Carmelo se dio la vuelta para decir: «Ya puedes ocuparte de tus asuntos. Podemos ser conducidos al chico por otra persona». El jefe Jacob tenía algo más que hacer, así que envió a otra persona para guiar a los caballeros. Fuera del salón, Carmelo se detuvo. «No voy a entrar. Deberías tener una buena charla con él. Es tan terco como Miriam y Doria». William asintió. «Lo sé». En el salón, sentado en una cama individual, Ismael miraba la ventana. Parecía que se entregaba a sus propias cavilaciones. No estaba esposado, pero estaba confinado en una estrecha habitación. Sin embargo, nunca se arrepentiría de lo que había hecho. En ese momento se abrió la puerta. Pensó que eran los policías que habían sido enviados a interrogarle, así que preguntó: «¿Así que ha muerto?» «Todavía no». Era la voz baja de un hombre. Ismael se dio la vuelta y frunció un poco el ceño. Williams cerró la puerta tras de sí antes de dirigirse a Ismael. Sacó la silla delante del escritorio y se sentó. Miró a Ismael directamente. «¿Quieres que muera, no?» Ismael apartó la mirada y permaneció en silencio con los párpados bajos. William continuó: «Has crecido. Deberías saber lo que ha puesto el caso. En efecto, merece morir, pero deberías dejarlo en manos de la ley. No eres un justiciero». Ismael dijo con voz fría, pero la ley le permitió salir de la cárcel. Esta vez le tocó a Williams guardar silencio. Obviamente Ismael no tenía intención de seguir hablando de este tema. Empezó a tumbarse en la cama de espaldas a Williams. «Williams», dijo, «he visto a tu novia en el hospital». Ismael frunció el ceño. Se mordió los labios con las manos cerradas en puños. «Está dispuesta a vigilar la sala de guardia todo el día y noche», dijo Williams. «Si quieres volver a verla, debes salir de la habitación. Puedes que te creas un chico valiente que no teme a nada, pero en realidad eres la única persona que se conmueve por ti mismo. Los que se preocupan por ti siguen esperando fuera. No escatimarán esfuerzo para liberarte». Ismael permaneció en silencio. Un hombre de verdad debe asumir su propia responsabilidad, por lo que significa que debe proteger a sus familiares y a su amante, pero no molestará a los demás ni dejará que los que están bajo su protección sufran una agonía y una autoacusación de por vida. ¿Crees que actúas como un hombre de verdad? William se levantó. «Serás libre en 3 días. Antes de eso, deberías dejar claro lo que realmente quieres y el significado de tu comportamiento». Capítulo 873. ¿No me odias? Leila eligió irse a casa directamente después de salir del hospital. Durante todo el camino de vuelta a casa, fijó la vista en la ventana y no hubo luz en sus ojos. Ante la puerta introdujo la contraseña, pero antes de empujar la puerta, ésta se abrió desde el interior. Era su asistente. Miró a Leila con preocupación. «¿Dónde ha estado, señorita alguacil? No he podido contactar con usted desde anoche. Cuando vi sus mensajes y usted no estaba en casa, así que usted, el asistente, se fijó entonces en su cara. Estaba hinchada y en el grueso vendaje que llevaba en la muñeca. Señora alguacil, el cabrón de Andrés la ha vuelto a amenazar, ¿verdad? Voy a llamar a la policía». Leila la detuvo y sacó estas palabras de su garganta: «He llamado a la policía. No pasa nada. Dormiré y luego estaré bien. Pero tú», Leila puso una leve sonrisa en su rostro, «no te molestes. Puedes irte a casa ahora mismo». Luego entró lentamente en el dormitorio y cerró la puerta tras ella antes de desplomarse en la cama. Aunque había permanecido despierta durante todo el día y una noche,
y ahora estaba literalmente agotada, no podía dormirse. En el momento en que cerró los ojos, vio la imagen en que la policía se llevaba a Ismael. Era bastante sofocante. Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas en silencio, con las manos apretando fuertemente su corazón. Pronto estalló en llanto y sintió como si su garganta estuviera tensa y ella misma estrangulada. Se quedó tumbada como si estuviera muerta, sin saber cuánto tiempo llevaba allí y cuándo cayó la noche. Se sintió como si la oscuridad la hubiera devorado. Unas horas más tarde sintió que se abría la puerta de su habitación y alguien la llamaba. Más tarde, el silencio volvió a reinar en su habitación. El sonido de la cocina y luego el olor de la comida comenzaron a ser enviados a través de la puerta. Cuando se incorporó, se sintió deslumbrada. Con el cuerpo apoyado en la pared, salió lentamente hacia el salón. Claudia estaba sentada en el sofá y la saludó. «Por fin te has despertado». Leila la saludó antes de mirar a la cocina. Era Doria quien cocinaba allí. Leila se quedó un poco aturdida. «¿Por qué estás aquí?» Con una olla de sopa de pescado en la mano, Doria salió de la cocina. «Tu asistente nos encontró en el estudio, dijo que estabas en mal estado y que estaba bastante preocupada por ti». Una sensación de vergüenza subió a la cara de Leila y dijo torpemente: «No es nada. Puedo dormir bien y estaré mejor». Claudia le dijo: «Te hemos tomado la temperatura, tienes fiebre, debes cuidarte bien o tu herida se infectará». «Doria, deberías comer algo primero y luego tomar algunas medicinas antes de dormir», le dijo. Mirando fijamente los alimentos sobre la mesa, Leila dijo con las pestañas temblorosas: «Gracias». Claudia se levantó y la ayudó a sentarse ante la mesa. «Vamos a empezar. Yo también tengo hambre ante esos platos». Leila trató de alcanzar el tenedor y el cuchillo, pero el intenso dolor en su muñeca la detuvo. Al darse cuenta de ello, Doria tomó el cuenco lleno de sopa y colocó el cuenco ante ella. Luego puso una cuchara en el cuenco. Claudia había sabido lo que había pasado hoy por Daniel y también informó a Doria. Doria llamó a Leila varias veces, pero su teléfono estuvo apagado todo el tiempo. Fue entonces cuando el asistente de Leila vino a buscarlas. Leila había estado bajando la cabeza durante la comida. Le costaba tomar la comida, así que Doria y Claudia se limitaron a ayudarla. Permaneció en silencio y se comió lo que le habían escogido. Después de la comida, Leila se levantó e intentó limpiar la mesa. Claudia la detuvo al instante. «No, me encargaré yo de todo esto. Descansa en el sofá». Doria ayudó a Leila a sentarse en el sofá. Al ver la herida en la cara y en la comisura de su boca, Doria tomó medicina pomada y los bastoncillos de algodón que acababan de comprar. Leila dijo con la cabeza baja: «El médico dijo que debía ir allí cada 2 días. Entonces Claudia y yo te recogeremos pasado mañana. Debes cuidarte bien en casa y mantener la herida seca. Llámame si lo necesitas». Leila apartó la mirada y fijó sus ojos en la alfombra. «No te molestes, me haré acompañar por mi asistente». «Muy bien, entonces te visitaremos». Leila se mordió un poco los labios y se detuvo un segundo antes de decir: «¿No me odias?» Doria tiró los bastoncillos al cubo de basura. «¿Por qué iba a hacerlo? Fui yo quien hizo que Ismael... Te he dicho que no te tiene que importar lo que piensen los demás sobre tu relación. Ismael estaba efectivamente en problemas. Yo también estaba preocupada. Pero no me enfadé contigo porque tú también eres una víctima en este caso. Además, se ha demostrado que significas mucho para él». Doria le sonrió. «Pero si quieres
que interprete el papel de una hermana viciosa que intenta separarte, puedo cumplir tu requisito. Últimamente me interesa la actuación. Claudia escuchó eso mientras salía de la cocina. Doria realmente sonaba como una hermana cruel. Leila sacudió la cabeza y respiró profundamente. Parecía que decir algo, pero no lo hizo. Doria sabía que Leila no podía perdonarse ahora mismo, así que le dio una palmadita en el hombro y le dijo: «No te molestes, Ismael se liberará pronto, te lo prometo». Claudia se acercó y se sentó al otro lado de Leila. «Bien, deberías escuchar lo que dijo Doria. Me han informado de que Andrés estaba bastante bien ahora. No va a morir, aunque merece morir». Leila sabía que la estaban consolando, pero de todos modos no podía sentirse feliz. Tras descansar un rato, Claudia se levantó y puso a hervir una olla de agua para Leila. Leila se tomó una medicina y se tumbó en la cama. Entonces Doria se dio la vuelta para decir a Claudia: «Ya puedes irte, yo me quedaré aquí para cuidar de Leila». Claudia dijo: «Debería quedarme, estás embarazada. Si Edgar supiera que te dejo aquí, me haría matar». Antes de que Doria pudiera decir algo, Leila dijo: «No tienes que quedarte aquí, puedo cuidarme sola». «No». Doria y Claudia dijeron simultáneamente. Deteniéndose un segundo, Leila dijo: «Entonces llamaré a mi asistente». Doria asintió. «Está bien». Esperaron hasta que llegó el asistente. Doria le dio algunos consejos y le dijo que lo que estaba en la nevera. Luego se fue junto con Claudia. De camino a casa, Claudia dijo: «Puede que me haga ilusión pensar que Leila quiera romper con Ismael». Mirando el paisaje fuera de la ventana, Doria dijo lentamente: «Es difícil para ella comenzar la relación. Ahora puede pensar que fue ella quien arruinó el futuro de Ismael». Claudia suspiró. «Sé que es difícil, pero si yo fuera ella, me sentiría igual. Ismael es un chico tan excelente, pero esas fotos, déjalo pasar. De todos modos, es su relación. Deberíamos hacer lo mejor posible, de hecho. Pero la elección la hacen ellos de todos modos». Capítulo 874. Tal vez tu cerebro también se lesionó. Cuando Doria y Claudia llegaron a la mansión de Edgar y Álvaro, no estaban allí. Solo Ning estaba tocando un columpio mientras fotografiaba el paisaje nocturno del jardín. Al ver la llegada de las damas, corrió hacia ellas directamente. «Doria, Claudia, ¿han vuelto?». Doria preguntó: «¿Dónde están Álvaro y Edgar?». «Acaban de salir». «¿Dijeron a dónde fueron?». Ning dijo: «No, no lo hicieron, pero Edgar me dejó que te recordara que te durmieras temprano y que no lo esperaras». «Lo sé, pero ya es tarde. Deberías irte a la cama, querida». «Oh, un chico vino a visitarnos hace una hora. No lo conozco, pero el guardia no lo detuvo, así que supongo que es un amigo suyo. Al parecer, acababa de pelearse con alguien. Tenía la cara llena de heridas». Doria y Claudia se miraron y Claudia preguntó: «¿Es un mestizo que era bastante guapo?». Ning asintió. «¿Es un amigo tuyo?». Claudia tosió. «No, ahora estoy un poco cansada. Quiero descansar en mi habitación». Después de eso, volvió a su habitación a toda prisa. Ning miró confundida a Doria. Esta sonrió débilmente. «Te lo presentaré mañana. Deberías irte a la cama ahora. Es un poco tarde». Con la mano sosteniendo su teléfono ante el pecho, Ning dijo: «Todavía quiero quedarme aquí un segundo». Doria dijo: «Me he dado cuenta de que estabas grabando algo. ¿Vas a enviar el video a tu padre?».
Ning se sonrojó un poco antes de murmurar. Sí, yo voy a enviárselo a papá. Bueno, entonces puedes quedarte aquí un tiempo, pero no demasiado. Aquí hace frío. De acuerdo, no lo haré. Buenas noches. Cuando Doria se fue, Ning olvidó el video que acababa de grabar a alguien, pero ese no respondió. Ning comprobó el historial del chat y descubrió que él tampoco había respondido a los últimos mensajes que le había enviado, lo que la hizo ponerse con mala cara. Para colmo, lo que contestó no fue más que una o dos preguntas. No era difícil darse cuenta de que eran respuestas superficiales. Se comportaba como un anciano con ella, que estaba demasiado ocupado para tomarse en serio esos mensajes infantiles. Ning se sentó de nuevo en el columpio, con las manos sobre las piernas, con los dedos y los pies acariciando el suelo suavemente. Empezó a tocar el columpio de forma decepcionada. En el momento en que Claudia abrió la puerta de su habitación, las palabras de Ning surgieron en su mente. Entonces se detuvo. Daniel debía saber que Doria y Edgar vivían en el primer piso, por lo tanto no elegiría molestarlos, lo que significaba que era posible que ahora estuviera viviendo en planta baja. Claudia llamó a la puerta de las dos habitaciones vacías de la planta baja y no hubo respuesta. Tras un rato de duda, abrió la puerta de una de las dos habitaciones de golpe. Daniel estaba en la habitación con un trozo de venda en la boca. Intentaba cambiar los apósitos por sí mismo. En el momento en que Claudia abrió la puerta, Daniel levantó la vista para mirarla directamente a los ojos. Los dos se quedaron atónitos. Claudia fijó sus ojos en él inconscientemente. En su cuerpo una herida se entrelazaba con otra. Las 9 heridas y la amplia zona de hematomas eran fácilmente visibles. Era la primera vez que Claudia veía claramente esas heridas bajo la luz. Daniel escupió la venda de su boca, se puso rápidamente la ropa y dijo en voz baja: ¿Te he asustado? Claudia sacudió la cabeza y cerró la puerta tras ella. ¿Intentas cambiar el vendaje tú solo? Daniela asintió. ¿Qué pasa? Claudia se quedó sin palabras. Se vio incapaz de responder a la pregunta. Claudia miró a su alrededor y dijo: No ha pasado nada, solo estoy echando un vistazo. Es una habitación muy grande. Daniel dijo: Si te gusta, puedo intercambiar mi habitación contigo. Claudia se quedó sin palabras. ¿También se lesionó el cerebro? No quiso tomarse en serio su broma y se acercó a él para quitarse la ropa. Daniel esquivó y sujetó su muñeca con la mano de forma inconsciente. Una sensación de sorpresa apareció en sus ojos y su nuez de Adán saltó un poco. Puede que la próxima vez, esta noche, me va a doler. Estaba un poco sonrojada. Solo quiero echar un vistazo a tus heridas. No quise decir. Daniel le soltó la mano y dijo: Oh, tienes una mente muy sucia, chico. Claudia extendió la mano para tomar la medicina y el vendaje que tenía cerca. Date prisa, te cambiaré el vendaje. Sin mediar palabra, Daniel se quitó rápidamente la camisa. Claudia se volvió para encontrar un cuerpo fuerte y desnudo de un hombre, lo que hizo que su cara se pusiera aún más roja. Ella fingió estar seria. Solo regresa, me ocuparé primero de las heridas de tu espalda. Cuando se dio la vuelta, Claudia roció el medicamento sobre el hematoma cerca del hombro y luego lo acarició suavemente para extenderlo. Al cabo de un rato, sintió la palma de la mano bastante caliente. Aparte de que tenía cerca del hombro, también tenía otros moretones en la espalda. Las cicatrices de su espalda también aparecieron ante sus ojos. Claudia murmuró:
Gracias por lo que has hecho. ¿Para qué? Es que Ismael es como un hermano menor mío. Tú conseguiste herirte por él. Debo agradecerte por eso. Daniel sonrió afectuosamente. Me confunde que todos vengan a darme las gracias por ello. Claudia estaba desconcertada por sus palabras. Deberías agradecerle eso, ¿no? Daniel se volvió de repente, lo que asustó un poco a Claudia. Ella dijo inmediatamente: ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Todavía no he terminado. Mirándola de frente, le señaló la herida sangrante en el pecho. Eso sí, tú deberías ocuparte de esto primero. Si no, moriré. En realidad, el corte no era tan grande y solo tenía 2 o 3 centímetros de profundidad, pero de todos modos daba bastante miedo, ya que estaba cubierto de sangre seca por todas partes. Claudia asintió repetidamente y dejó a un lado el frasco de spray. Luego tomó el medicamento que servía para detener la hemorragia y unos bastoncillos de algodón. Se inclinó para aplicarle el medicamento en el corte. Entonces frunció el ceño y dijo: ¿Está hecho con un cuchillo? Daniel se inclinó un poco hacia atrás y puso las manos en la cama para apoyarse. Con los ojos fijos en ella murmuró: Sí. Claudia sopló el corte suavemente para aliviar su dolor mientras le cambiaba el vendaje. Eso la hizo sentir bastante incómoda, como si fuera ella a la que le hubieran herido. Cuando terminó, Claudia encontró el trozo de venda que había escupido en la cama y poco a poco le envolvió el corte con ella. ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Que no hay que hacer el corte en humedad? Daniel abrió la boca lentamente. El médico dijo que estaba bien. Me estoy acostumbrando. Si termino tirado en el hospital como Andrés, tampoco me pasa nada. Claudia se quedó sin palabras. Tal vez su cerebro también se lesionó. Después de que se levantara y le vendara el corte, le dijo: Cuando vayas al hospital para que te vuelvan a examinar, deberías comprobar también si tu cerebro está bien. Quizás también se haya lesionado. Antes de levantarse, Daniel la sujetó rápidamente por la cintura. Sus labios tocaron los de ella rápidamente antes de que Claudia pudiera hacer nada. Como estaban cubiertos de heridas por todas partes, Claudia no pudo encontrar un lugar en él donde poner las manos para detenerlo. Capítulo 875. Sabía que solo estabas besando. Tras detenerse un segundo, finalmente la sujetó por el cuello. Daniel la abrazó rápidamente para dejarla sentada sobre sus piernas. Entonces sintió que le levantaban el dobladillo del vestido antes de que él la acariciara por la cintura. Mientras la escena en la habitación se volvía más y más romántica, la puerta se abrió de repente. Claudia, puede que te equivoques de habitación. Yo no. Era Nin quien estaba en la puerta. Al ver lo que sucedía ante ella, se quedó bastante atónita con los ojos muy abiertos. De repente Claudia volvió a la vida real y saltó de su regazo antes de empujarle por los hombros inconscientemente. Daniel frunció el ceño y lanzó un leve suspiro. Quería explicarle la situación a Nin, pero entonces se dio cuenta de que había tocado accidentalmente sus heridas. No sabía si debía comprobar primero si estaba bien o hablar con Nin. Claudia no sabía qué hacer ahora y se disculpó. Lo siento mucho. ¿Estás bien? En la puerta Nin se cubrió los ojos con las manos apresuradamente y murmuró: No quería molestarlos. Ustedes dos sigan adelante. Al cerrar la puerta, no pudo evitar echar un vistazo. Había un gran desorden en la habitación. Cuando Claudia se asomó
vio que la puerta ya estaba cerrada. Claudia guardó silencio, se sonrojó un poco. Si estás bien, volveré a mi habitación. Daniel le acarició los hombros con suavidad. Me duele. Cuando se aseguró de que el vendaje no estaba mojado por la sangre, soltó un suspiro de alivio. En unos días estarás mejor, Daniel dijo. Recuerdo que dijiste que querías agradecerme y recuerdo que dijiste que no tenía que hacerlo. ¿Lo hice? Claudia sabía lo que había dicho en realidad. Es confuso para mí que todos vengan a darme las gracias por ello. Pero en su mente esas palabras equivalían a no tienes que hacerlo. Daniel dijo de forma aparentemente sincera. Por mi parte, si realmente quieres darme las gracias, ¿es de mala educación que me niegues? No, no lo es. Daniel ignoró directamente sus palabras y la sujetó por la muñeca. Ayúdame a llegar al baño, ¿vale? Tal vez ahora no podría cuidar de sí mismo. Sin mediar palabra, le ayudó a levantarse y le condujo al baño. Claudia encendió el interruptor del agua caliente y mojó una toalla con agua caliente antes de dársela. Luego sacó la pasta de dientes de un tubo. Daniel la miró confusa. Le preguntó a Claudia mientras se preparaba. «Creo que quieres lavarte los dientes y la cara». Sentado en la tapa del váter, Daniel estiró sus largas piernas con libertad. «Sí, pero no puedo levantar el brazo». Claudia miró la gran zona de moretones en su hombro derecho y señaló su mano izquierda. «Tu mano izquierda está bien». Daniel bajó la cabeza para señalar el corte de 5 centímetros de largo que tenía en el pecho. «Me duele». Claudia se quedó sin palabras. Sentía que era como su asistente de enfermería. Claudia dejó el cepillo de dientes y tomó la toalla para frotarle suavemente la cara. Utilizó la toalla para limpiarle el cuerpo con suavidad mientras evitaba tocar las heridas y los moretones. Cuando se inclinó para frotarle el vientre, su cabeza estaba bastante cerca del corte en su pecho. Daniel pudo sentir su aliento y se sintió un poco incómodo. Su nuez de Adán saltó y apartó la mirada. Sus ojos se posaron accidentalmente en el espejo en el que una hermosa muchacha lo estaba cuidando meticulosamente. Sus ojos mostraban una sensación de seriedad y sus movimientos eran extremadamente cuidadosos, ya que temía tocar el corte. Daniel inclinó la cabeza inconscientemente y las sombras de ellos se entrecruzaron en la pared, pareciendo que se besaban. Cuando Claudia levantó la cabeza, su cabeza golpeó la mandíbula de él. Antes de que pudiera frotarse la frente, sintió que los largos dedos de Daniel le acariciaban la cabeza. Él dijo con una voz baja y encantadora: «Lo siento». Aparte de su atractivo aspecto, Daniel tenía su propio encanto en otros aspectos. Cuando decía algo con voz ronca, sonaba realmente sexy. Las orejas de Claudia se pusieron rojas y dejó la toalla. «Está bien, puedes hacer el resto tú mismo. Ya me voy». Cuando se dio la vuelta, se encontró con que el chico que estaba detrás de ella la empujó para que se detuviera. Claudia se volvió. «¿Tú?» Daniel ya se había levantado para apretarla en el espejo suavemente. Bajó la cabeza para besar de nuevo sus labios, su lengua rozando sus dientes con suavidad. Su pesado aliento hizo que el espejo se cubriera por completo con una fina capa de niebla. Tras el profundo beso, Daniel ya le había desabrochado el sujetador, entonces empezó a roerle el hombro con suavidad. Claudia se quedó un poco deslumbrada y encantada, pero trató de ser sobria. «Tú no puedes», Daniel dijo con una voz ronca.
podemos intentarlo. Quiero decir que se te abrirá el corte. Ante esto, Claudia se puso bastante sobria. Cerró la cremallera de su ropa y dijo: y aquí no hay condones. Con las cejas saltando un poco, Daniel se acercó a ella para hacerle saber lo que tenía en mente ahora mismo. Le susurró: salgo a comprar. Claudia se asustó mucho por sus palabras. ¿Estás loco? No estamos en nuestro apartamento ahora mismo. Ellos sabrán lo que estamos haciendo. Se detuvo un segundo antes de preguntar: si no usamos un condón, de ninguna manera. Claudia se escabulló del espacio entre el espejo y Daniel, se puso el sujetador y se ajustó la ropa antes de decir: ocúpate de tus asuntos, yo volveré a mi habitación. Después de eso, corrió hacia la puerta apresuradamente. Al ver su espalda, Daniel se frotó la nariz con pesar. Ahora sabía por qué era malo ser herido. De vuelta en la habitación, Claudia encontró a Nin agazapada en su puerta. Al parecer estaba inmersa en sus propios pensamientos. Claudia se acercó a ella y le preguntó: ¿qué haces aquí, Nin? Es hora de ir a la cama, querida. Nin levantó la cabeza para mirarla antes de ponerse de pie contra la pared. La autoacusación estaba escrita en su rostro. Dijo, tras un rato de silencio: lo siento mucho. Claudia pensó que se refería al momento embarazoso de unos minutos antes. Se tambaleó. Eso no fue lo que piensas. Se hirió y yo le estaba cambiando el vendaje. Por eso tuve que quitarle la ropa. ¿No crees que estamos haciendo otras cosas? Nin asintió. No lo haré. Sabía que solo se besaban, no tenían tiempo para tener sexo. Claudia se quedó sin palabras. Tosió y abrió la puerta. Entremos primero. Nin la seguía con una mano agarrada y otra detrás de ella. ¿Ese hombre es tu novio? Claudia se detuvo unos segundos y dijo: ¿puedes decirlo? Con la boca ligeramente abierta, Nin parecía tener algo que decir, pero finalmente permaneció en silencio. Claudia la encontró un poco rara y preguntó: ¿te sientes desechada o echas de menos tu casa? Nin dijo: estoy bien, es solo que ¿puedo dormir contigo esta noche? Claudia aceptó. Por supuesto, voy a tomar una ducha primero. Entonces voy a buscar mi ropa. Capítulo 876. Si te perdiste esta vez. Doria no podía dormirse. Tal vez fuera por el extraño entorno, que no podía dejar de pensar en las razones por las que Ismael actuaba de forma tan brutal. Aunque se había tomado una taza de leche caliente, cada vez estaba más agitada. Entonces optó por levantarse y pasear por la habitación tratando de calmarse. Mientras respiraba profundamente, oyó que se abría la puerta. Era Edgar. Al ver lo que estaba haciendo, le preguntó: ¿tienes hambre? Doria negó con la cabeza. No, no tengo hambre. Es que no podía dormir. Edgar se frotó la cabeza, se aflojó la corbata con una mano y la tiró al sofá antes de acercarse a ella y darle unas suaves palmaditas en la cabeza. ¿Solo porque no estoy contigo? Doria sonrió y le empujó suavemente. Bueno, primero deberías ducharte. ¿Has cenado ya? ¿Te preparo algo? No, no tienes que hacerlo. Primero me ducharé. Edgar se dio la vuelta y tomó la tapa de una pequeña caja que había en la mesita de noche. En la caja había un cubo de madera y Edgar dejó caer una o dos gotas de aceite que se utilizaba para calmar los nervios. Una tenue fragancia de madera se desprendió de inmediato, transmitiendo una sensación de frescura y calma.
y era bastante cómodo de oler. Doria sacó algunas prendas del armario. Edgar tomó esa ropa y le dio un suave beso antes de decir lentamente: no tienes que esperarme. Deberías irte a la cama temprano. Lo sé. Al ver que Edgar se dirigía al baño, Doria se recostó en la cama. Tal vez el aceite funcionara. Por fin sintió un poco de sueño. Bostezó y cerró los ojos lentamente. Al cabo de un rato, se encontró con un cálido abrazo. Doria todavía estaba consciente en este momento. Murmuró: Ning dijo que había salido con Álvaro. Con Doria en brazos, Edgar se detuvo un segundo antes de decir: lo llevé a conocer a alguien. Doria asintió. No preguntó quién era. Permaneció en silencio un rato antes de decir: mi padre me llamó esta tarde. Ha vuelto y se ha reunido con Ismael, pero no me dijo lo que le dijo a Ismael. Edgar dijo: no tienes que preocuparte, él sabe lo que hace. Doria asintió en sus brazos. Espero que esta vez Williams e Ismael puedan acercarse. Edgar le dio una palmadita en la espalda y le dijo: lo harán, no te molestes. El sonido de la respiración de Doria se hizo cada vez más estable. Después de un rato se quedó dormida. En la mansión Santangel, sentado en la habitación de Samuel Santangel, Israel se quedó mirando la cama vacía. Parece que se está preguntando algo. Harry se acercó a él y dijo: señor Santangel, pronto le llevaré de vuelta. Israel volvió de su asombro y dijo, abriendo la boca lentamente: no hace falta. Se han fijado en ti cuando has llegado al hospital. Harry apretó los dientes. Es mi culpa. Yo, por la mañana, cuando los hombres de Edgar se llevaron a Saúl Santangel, Harris temió que su acción pusiera a Israel en una posición de desventaja y no tenía ni idea de la situación de Andrés. Para garantizar la seguridad de Israel, optó por actuar inmediatamente por su cuenta. Aunque se había preparado bien, llegó un poco tarde. Sus hombres habían llegado. Si no fuera la mujer, Andrés ya habría muerto. Israel dijo: ¿apareciste antes que ellos? La mujer fue la única que se fijó en mí. Haré que la maten. Israel mantuvo una cara de póker. Deja que John lo haga. La mujer te ha visto. Si vuelves a fallar el objetivo, no volverá. Harris bajó la cabeza sin decir nada. Israel condujo su silla de ruedas y se dirigió al exterior. Ahora ni siquiera una mosca entraría en la habitación de Andrés. No pierdas más el tiempo con él. Deberíamos intentar otro camino. Harris corrió a ayudarlo. ¿Quieres decir Doria Aparicio? 2 trabajadores han muerto en el nuevo estudio, pero no hay información sobre una noticia tan sensacionalista en Internet. Podemos trabajar en ello y quiero que sea responsable de ello. Pero Edgar aún tiene al maestro Santangel en sus manos y las noticias sobre el proyecto de Nueva Costa ya nos han colocado en una posición de ventaja. Me temo que morirá pronto. No le sirve de nada a Edgar aunque esté en sus manos, y yo no soy el hombre que más se preocupa por el proyecto. Los socios eran los más preocupados. Israel continuó: aunque no hemos alcanzado nuestro objetivo, lo que hemos hecho es suficiente para tenerlos ansiosos. Al fin y al cabo, el dinero invertido no se puede recuperar. Pero además del grupo Collazo, Edgar también es propietario de otras 2 empresas multinacionales, Complex y Suroeste. Si el grupo Collazo está implicado en el caso y el grupo acaba en bancarrota, las otras 2
que posee pueden seguir funcionando sin problemas. Israel sonrió débilmente. No dejaré que el grupo Collazo quiebre en sus manos. No olvides que las dos empresas han tenido interacciones financieras con el grupo Collazo. Tienes razón, uno había invertido en el grupo Collazo y el otro estaba en cooperación, estrategia con el grupo Collazo. Si el grupo Collazo participara en el proyecto de Nueva Costa, las otras dos empresas fracasarían definitivamente si se mantuvieran intactas. Si en la mente de Edgar el grupo Collazo era algo que se podía descartar fácilmente, era fácil para Israel luchar contra él. Pero en realidad el grupo Collazo significaba mucho para Edgar. Fue gracias a que Edgar tenía sus propios pensamientos y preocupaciones que Israel pudo tener a todas esas personas involucradas, muertas con él a través del proyecto Nueva Costa. Después de que Harris se dijera lo que tenía que hacer por teléfono, John se quedó unos segundos antes de preguntar. Así que, en tu opinión, la muerte repentina de una superestrella en su casa a medianoche es algo que puede ser fácilmente ignorado por el público en general. Harris dijo, ella tiene razones para suicidarse. Fue acosada por Andrés, sufrió ciberviolencia. Ismael fue arrestado por ella. Ella no puede perdonarse a sí misma y se suicida. Es simple, ¿no? ¿Crees que alguien tan inteligente como Edgar Santangel no se dará cuenta de lo que realmente pasó? No es asunto tuyo, solo ocúpate de lo que te dije. Después de eso, Harris colgó el teléfono. Marcos Collazo estaba a su lado, frunció el ceño y dijo, como secretario, es demasiado arrogante. Ni siquiera Israel se atrevería a hablarle así. John se burló. En efecto, Israel no me hablará así. No es un hombre de esa clase. Pero si crees que me respete, te equivocas. Para él, no soy más que un arma que será abandonada en cualquier momento. Entonces, no tenemos que cooperar con ellos, ¿verdad? John era originalmente un hombre que recogía y vendía información e inteligencia. Solía tomar el dinero y marcharse rápidamente sin tener en cuenta lo que había hecho a otras personas. Pero desde que comenzó su cooperación con Israel, se involucró más y más profundamente. Israel consiguió las pruebas que podrían demostrar lo que había hecho en sus años. El hombre cruel no lo dejaría ir fácilmente. Además, incluso alguien tan cruel y astuto como Amanda acabó muerta por él inmediatamente. Ahora bien, aunque Israel lo dejara ir, Edgar no lo perdonaría. De todos modos, era un callejón sin salida. Pero si Israel ganaba al final, podía conseguir lo que quería. Por eso finalmente decidió luchar por su propia supervivencia. Capítulo 877. Solo tú. Leila se quedó dormida después de tomar sus pastillas y su asistente durmió en un sofá del salón. Todo estaba muy tranquilo. Después de la medianoche, alguien entró a hurtadillas. La asistente sintió de repente un resplandor mientras se daba la vuelta. Abrió los ojos y se sorprendió al ver que había un hombre, por lo que gritó. El grito despertó a Leila, encendió la luz y corrió al salón. Entonces vio a su asistente sentada en la tos mirando a un hombre. Tras oír que alguien se acercaba, el hombre se volvió y la saludó. Hola, ha pasado mucho tiempo. Leila preguntó. ¿Vincent Laguna? Realmente había pasado mucho tiempo.
La asistente sí lo conocía. Se levantó de repente, corrió hacia Leila y susurró alarmada. Leila, ¿le conoces? Leila asintió. Es amigo del señor Santangel. Entonces su asistente fue confusa. ¿Qué señor Santangel? Por el momento Vincent Laguna estaba demasiado cansado para sentarse a toser. Él es más despiadado. La asistente susurró. Ambos son bastante despiadados. Vincent no respondió, porque ella tenía razón. Fiona, por favor, cierra la puerta. Apretó sus dedos en las sienes. Entonces se sentó enfrente. ¿Qué quieres hacer aquí? He oído que has visto la cara del asistente de Israel Santangel. Leila respondió que sí. Debes tener cuidado de que no te maten. Vincent abrió las manos. Sugirió que denuncies el caso a la policía por la mañana. Si ese hombre puede ser arrestado y detenido por solo 2 días, todavía ganas algo de tiempo. Lo sé. Hizo una pausa y luego dijo, ¿por qué? Edgar Santangel me pidió una mirada. Dijo que si te mataban después de que Ismael Aparicio saliera, era posible que arriesgara su vida, pero Israel Santangel no era tan débil como Andrés Puig. Ismael Aparicio no era rival para él y podría tener un mal final. Leila bajó la mirada sin decir nada. Entonces Vincent se levantó y miró las puertas y ventanas. Tengan cuidado con estas fechas. Sabía que estás en la posición más difícil. Israel Santangel ya le ha puesto las manos encima a Edgar, lo que indica que ya no está enmascarado y que ahora actúa de forma temeraria. Luego continuó. Puedes ir a la mansión de los Collazos. Leila se quedó perpleja. ¿La mansión de los Collazos? Doria y sus amigos están viviendo ahí, así que Claudia y las chicas de la familia James pueden vivir juntos y es más seguro. Leila negó con la cabeza. Gracias. Tras la marcha de Vincent, Leila se sentó un rato y luego se marchó dirigiéndose a la policía. Por la mañana Harris fue detenido por la policía nada más llegar a la oficina. Todos los trabajadores que lo vieron murmuraron. Media hora después, la noticia sobre el nuevo estudio de Doria en el que se produjo un incendio y murieron 2 trabajadores se convirtió en la tendencia en Internet. La entrevista sobre la familia de los fallecidos y una disputa del estudio estrella se publicaron antes de que las cosas empeoraran, lo que alejó la atención de la gente de los trolls en Twitter. En la entrevista los familiares dijeron que habían recibido condolencias e indemnizaciones poco después del accidente, lo que era totalmente distinto a lo que decían las noticias, que el estudio no asumía la responsabilidad y trataba de silenciar el asunto. El estudio Estrella se disculpó por este incidente y anunció que indemnizaría a las familias y les garantizaría una vida normal en el futuro. Además, puede que no se trate de un accidente, sino que un incendio intencionado, según las palabras de otros trabajadores. Así que todo el caso quedó en las manos de la policía. Al mismo tiempo, también se difundió en Internet la noticia de la asistencia del director general del Grupo Santangel, que fue trasladado por la policía. La gente estaba confundida por todo lo que había pasado. En el estudio, Claudia se sentó sobre el sofá, leyó las disculpas y colgó el teléfono. Miró al techo y lanzó un fuerte suspiro. ¿Qué demonios? Algunas personas son simplemente maliciosas. Doria solo miró su teléfono sin responder. Edgar
Se lo había contado por la mañana. Además, fue él quien lo manejó. Ya habían terminado, mientras que ella ni siquiera sabía cómo había sucedido. Se limitó a afirmar mirando al exterior y sin pensar en nada. Luego se fue de repente mientras Claudia seguía hojeando los comentarios. Claudia, necesito salir un rato. Claudia se sobresaltó en un instante y luego preguntó, ¿a dónde vas? ¿Necesitas que te acompañe? No, gracias. Volveré pronto. Doria fue directamente al grupo Sant'Angel. Hay muchas caras nuevas aquí. La desconocida recepcionista la detuvo y le preguntó seriamente, ¿tiene usted una cita? Doria le dijo, no, pero puede llamar a la oficina de la asistencia y preguntar si el director general está dispuesto a verme. La recepcionista le preguntó su nombre y luego llamó a la oficina. Medio minuto después, colgó el teléfono y le dijo a Doria, el señor Sant'Angel aceptó dejarte entrar. Miró al hombre que estaba detrás de ella, Jerónimo, y añadió, pero solo a ti. Jerónimo dijo, no. Doria se volvió hacia él. Quédate aquí, estaré bien. Pero el señor Sant'Angel me ordenó que te siguiera todo el tiempo. Está bien, mucha gente me ve aquí. No me vas a comer, ¿verdad? Las palabras habían llamado mucho la atención. Algunos de los que la habían reconocido susurraban entre ellos. La recepcionista dijo, Señora Aparicio, por aquí, por favor. Jerónimo solo podía esperar allí. Doria se sentía nerviosa en el ascensor. Había venido aquí muchas veces. Aunque su aspecto era similar al que había tenido, ahora había algo aquí de alguna manera que la disgustaba. El actual grupo Sant'Angel era más aterrador que el anterior, como cuando ella estaba en el grupo Collazo bajo el control de Marcos. Ella podía sentir la corrupción e incluso la muerte aquí. Capítulo 878. Parte de su plan. Cuando Doria salió del ascensor, un asistente la llevó al despacho del director general. En la oficina, Israel estaba sentado frente a una mesa de té, leyendo documentos. Al oír que llamaban a la puerta, levantó la vista y sonrió. Doria, ¿cuánto tiempo? Doria se limitó a sentir. Israel le dijo al asistente, sírvale a la señora Aparicio una taza de té. Cuando el asistente se fue, Israel dejó los archivos y le pidió a Doria que se sentara. Doria fue a sentarse frente a él. Doria, he estado ocupado últimamente y no he encontrado tiempo para hacer una visita. ¿Cómo estás tú y Edgar? Dijo Israel en voz baja. Doria le interrumpió rotundamente. Le tendiste una trampa a mi hermano. No era una pregunta, sino una afirmación. Israel sonrió con un poco de angustia y confusión. Me he enterado de lo que le pasó a tu hermano. Parece que tuvo conflictos con Andrés Barret. Uno fue herido y enviado al hospital y el otro a la comisaría. No entiendo lo que quieres decir. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Andrés Barret debería haber estado en la cárcel. Si no fuera por ti, que pagaste la fianza, no habría ido a buscar a Ismael, dijo Doria. Doria, es solo una suposición tuya, respondió Israel. Doria sabía que estaba insinuando que no tenía pruebas, pero Israel lo hizo de forma tan impecable que no habría dejado ningún rastro. Así que continuó. Sé por qué hiciste esto, pero no importa. Ismael o los dos trabajadores muertos son inocentes. No deberías vengarte de ellos. Israel solo sonrió. Tiró de una manta que le cubría las piernas. ¿Sabe Edgar que estás aquí? No importa si lo sabe o no. Israel sonrió. Si lo supiera, no permitiría esto. Ya ha pensado que soy el malo. Hizo una pausa y añadió, ¿tú también lo crees?
Doria mantuvo la calma. Edgar y yo te considerábamos la única diferente en la familia Santangel. ¿La familia Santangel? Israel se rió recostándose en la silla de ruedas y firmó. Es la familia Santangel donde se cría mi odio. Creciendo en una familia así, ¿qué tan bueno puedo ser? Debes vivir una vida feliz, no vivir en el odio. ¿Puedes olvidar que desde el accidente estoy confinado a una silla de ruedas y que mi vida ya no me pertenece? Doria se quedó sin palabras. Israel se acercó a la ventana del suelo al techo y habló. En los últimos 20 años, más o menos, nunca había culpado a nadie de este accidente de tráfico. Solo me decía que era mi destino. Después de que Edgar volviera a casa, mi madre lo odiaba y lo insultaba. Siempre que le pegaba y le despreciaba, yo me ponía delante de él para protegerle. Mi madre me había dicho que Edgar había vuelto a casa para competir conmigo por los bienes de la familia. En ese momento pensé que para mí era más difícil vivir que morir. El dinero no significaba nada para mí. Seguía condenado a una silla de ruedas. En aquellos años no tenía ninguna esperanza y no quería ver a nadie. No quería que me miraran con compasión y lástima. La familia Santangel, como el infierno, me había atrapado allí. También envidiaba a Edgar porque podía salir de la familia Santangel y perseguir lo que le gustaba y no le afectaban las habladurías, hasta que César Curbelo vino a decirme que mi miserable vida fue causada por el abuelo de Edgar. Para llegar a Edgar a la familia Santangel, su abuelo me tendió una trampa y me quiso quitar del medio. Por desgracia, no morí, solo quedé discapacitado. Luego se volvió hacia ella y la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. Doria, si fuera yo, ¿podrías aceptar todo esto? Doria frunció el ceño. ¿Puedes vengarte de la familia Curbelo, de cualquiera que te haya hecho daño, pero no de los inocentes? ¿Inocente? ¿Quién? Israel respondió, solo les pagué con su propia moneda. ¿Por qué todos ustedes me ven como el malo? ¿Qué pasa con los que me hicieron daño? No, Marcos Collazo hizo todos los esfuerzos para conseguir lo que no le pertenecía, incluso haciendo matar a sus propios padres y a tu madre. No debería morir. Así que su muerte estaba en tu plan. Israel se rió. ¿Por qué? Su muerte no fue buena para mí. Fue solo un regalo para ti. ¿Te gusta? Doria preguntó. ¿Por qué mataste a César Curbelo? Es demasiado imprudente e impulsivo. Israel añadió. En efecto, había elegido al aliado equivocado. Si hubiera sabido que sería derrotado por Boris tan fácilmente, no habría perdido tanto tiempo con él. Y mi hijo se volvió para mirarla un rato y luego firmó. Doria, sabes que tu hijo no debería haber nacido en primer lugar. Sin embargo, hasta cierto punto él había cargado con parte del dolor por ti. Doria apretó el puño y lo fulminó con la mirada. ¿Hiciste esto para vengar la muerte de tu madre? Israel sonrió. Desde luego que no. Es su propia elección. Pensó que podría utilizar su muerte para inducirme a odiar a Edgar y así vivir mi vida como ella quería. Doria frunció el ceño y de repente se dio cuenta de algo. Antes de su muerte ya conocía su plan, pero no la detuviste. Simplemente observaste su suicidio. La sonrisa se desvaneció ligeramente en el rostro de Israel. En esos años ella era igual que yo.
atrapada en la familia Santangel y manipulada por el odio y los celos. Odiaba a Edgar, pero no podía matarlo. Ni siquiera encontró la relación de la familia Curvelo. Había perdido la voluntad de vivir en este mundo. Doria se quedó boquiabierta. El hombre que tenía delante le resultaba totalmente desconocido. Ella había pensado que solo estaba en contra de ellos y nunca había esperado que la muerte de Juana Pérez fuera también parte de su plan. Israel continuó: ya que lo has preguntado, podría contarte toda la historia. El fracaso de medicina que Edgar encontró en su habitación lo puse yo. Capítulo 879. Entonces te complaceré en una cosa. Cuando Edgar recibió la llamada de Jerónimo, acababa de salir de la sala de reuniones. Contestó: lo tengo. Colgó el teléfono, se dirigió al ascensor y le pidió a Vicente: ve a la policía para que se encargue de los asuntos posteriores. Vicente respondió: de acuerdo. Edgar bajó y condujo hasta el Grupo Santangel. Mientras él llegaba al Grupo Santangel, Doria y Jerónimo acababan de salir. Edgar se bajó y se acercó a Doria para abrazarla con fuerza. Doria se quedó atónita. ¿Qué pasa? Edgar le acarició el pelo y miró a la gente que se asomaba al Grupo Santangel. Sube al coche primero. Mientras Edgar le ayudaba con el cinturón de seguridad, Doria miró el suelo y susurró: debería haberlo dicho, pero creo que estos días estás ocupado y no quiero molestarte. Además, si te lo dijera, no me dejarías ir, así que... Edgar le dio un suave golpe en la frente. ¿Conseguiste lo que querías? Él sabía que ella definitivamente iría allí. Doria asintió. Todas esas cosas fueron hechas por él, incluyendo la caída accidental de Marcos Collazo y el suicidio de Agustina Secada. Tampoco supuso que la enfermedad de Saúl Santangel estaba más o menos relacionada con él también. Edgar se limitó a decir: te enviaré de vuelta. Doria le miró y le preguntó: ¿se puede pagar la fianza de Ismael hoy? Supongo que sí. ¿Puedo? Sería mejor que tu padre lo recogiera. Doria se inclinó hacia atrás. Sabía que él tenía razón. William se había ocupado del asunto de Ismael, incluyendo el manejo de la prensa. Era una buena oportunidad para reducir la distancia entre su padre e Ismael. Doria miró al exterior. Edgar no sabía en qué estaba pensando. Después de un rato, dijo de repente: quiero ir al nuevo estudio y echar un vistazo. Edgar dijo que sí. Media hora después, se detienen en la calle principal. El edificio, que solía ser brillante y luminoso, estaba actualmente oscuro y quemado. Aunque se había limpiado, estaba muy lejos de la forma en que había sido. Edgar bajó la ventanilla y le tomó las manos mirando al exterior. Varios días después, este lugar será restaurado. Doria preguntó de repente: ¿y los dos trabajadores muertos? No te preocupes, he tomado medidas al respecto y he indemnizado a las familias. Doria cerró los ojos y sintió pena por ello. Nadie deseaba verse involucrado en un accidente así. La compensación solo era una forma de remediarlo lo mejor posible. Suspiró. ¿Cuándo terminaría esto? ¿Cuántos inocentes estarían implicados? Edgar comprendió lo que le preocupaba, así que la abrazó con fuerza, pero pronto esto se acabaría. Ning volvió a ocupar su puesto anterior. Como era joven, guapa, inocente y muy despierta, hacía las delicias de todos, tanto de las otras chicas del estudio como de los clientes. Cuando Claudia volvió del estudio fotográfico, comprobó que Ning estaba haciendo un buen trabajo en la caja
y que era educada con todo el mundo sin arrogancia en sus modales. Cuando Ning vio a Claudia, corrió a saludarla después de dar una palabra a la persona que estaba a su lado. Claudia, ¿has terminado? Claudia asintió y entregó la cámara a su asistente. ¿Ha vuelto Doria? No. Estaba oscureciendo afuera. Entonces Ning continuó. Claudia, ¿vamos a cenar? Yo invito. Déjame pagar la cuenta. ¿Qué quieres comer? Mi padre no congeló mi tarjeta de crédito esta vez. Tengo suficiente dinero. Claudia se sirvió un vaso de agua en la sala de descanso. Luego se volvió y contestó. Entonces, de acuerdo. Ning sonrió aún más. ¿Por qué no le preguntas a tu novio? Claudia se atragantó con la sugerencia. No, solo nosotras dos. Podemos llamar a Doria. Ning lo aceptó y volvió a preguntar. ¿Invitamos a Leila? Claudia supuso que Leila podría sentirse mejor después de pasar unas horas, así que la llamó. Pero Leila sonaba débil y declinó. No te acompañaré esta vez. Diviértete. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Claudia escuchó algún ruido antes de decirle que descansara bien. ¿No estás en casa? Leila respondió. Tengo trabajo que hacer. No te preocupes, estoy bien. Claudia no dudó y colgó tras aconsejarle que se cuidara. Más tarde Doria les dijo que estaba con Edgar y que se iría a casa sin ir al estudio. Entonces solo Ning y Claudia salieron a cenar. Después de comer, Ning propuso ir de compras. A Claudia le sorprendió la cifra que figuraba en las etiquetas de los precios. Aunque no le faltaba dinero, no era tan rica como para despilfarrar. Mientras que Ning estaba agitada para comprar bienes tan caros, pidió empacar todas las cosas que Claudia había mirado. Mientras llegaba a la hora de la salida, Claudia la detuvo. ¿Por qué me compras esto? Ning respondió, porque soy rica. Entonces Ning aprovechó para pagar las facturas cuando Claudia no miraba y la llevó a la siguiente tienda. Pensando en la vacilación de Ning de la noche anterior y en su pregunta sobre Daniel, Claudia había adivinado lo que estaba pensando. Claudia la apartó. Ning, todo había pasado. No fue tu culpa, así que no tienes que sentirte mal por eso. Ning seguía sintiendo pena. Bajó la mirada. Pero perdiste al bebé. Si no me hubiera ido con mi tío, no estarías en problemas. Claudia le dio un abrazo y la tranquilizó. Acepto tus disculpas, pero deberíamos salir. Ya me has enviado muchos regalos como los que Doria trajo de Ciudad Norte. Y lo que me has comprado hoy, incluso no tengo espacio para guardarlos. Ning dijo inmediatamente, entonces te compraré una casa. Claudia no sabía qué decir a todo esto. Solo pudo responder con sinceridad, dame tiempo para pensarlo. Capítulo 880. No volverá a ocurrir. Cuando consiguió calmar las emociones de Ning, Claudia la llevó de vuelta a la mansión de los Curvelo. Al llegar a la puerta, Ning vio a Daniel salir y le dirigió a Claudia una mirada. No seré la tercera rueda, y luego salió corriendo. Daniel estaba confundido. ¿Qué le pasa? Claudia respondió tímidamente. No, nada. ¿A dónde vas? Está muy oscuro. Quiero ver a Andrés Puig. Daniel hizo una pausa. ¿Quieres venir conmigo? Claudia se sorprendió por su sugerencia. Oh, vale. Andrés Barret seguía sin despertar, pero ya estaba fuera de peligro. Claudia se quedó en la puerta y echó un vistazo al interior. Luego se volvió para preguntarle a Daniel. ¿Habías hecho guardia aquí antes? Para ellos, el suyo es mejor muerto que vivo.
así que hacen todo lo posible por matarlo para culpar de su muerte a Ismael. Claudia se sentó cerca de él y no supo qué decir. Después de un rato preguntó: ¿Qué tal, Ismael? Fuera de la estación de policías, las revistas salieron todas gracias al esfuerzo de Carmelo Figueroa y Williams. En cambio, el proyecto del Grupo Santangel en Nueva Costa se convirtió en las noticias. Muchos medios de comunicación se apresuraron a recoger más detalles jugosos, pues de lo contrario se quedarían atrás. Sin embargo, no hubo más información sobre Ismael Aparicio y Andrés no pudo atraer más atención cuando no se publicó nada nuevo durante mucho tiempo, así que los medios de comunicación perdieron interés. Los periodistas que se agolpaban en el exterior del hospital se marcharon. El jefe Jacob miró por la ventana y se sintió aliviado. Por fin podría disfrutar de una buena taza de té. Por fin se ha resuelto. 30 minutos más tarde, Williams se presentó en la comisaría para pedir una fianza. El jefe Jacobs designó a alguien para que se llevara a Ismael del baño y le dijo las precauciones durante la fianza, dejándole luego que se fuera. William le pidió que se fuera mientras Ismael miraba al exterior, aparentemente reflexionando. Williams miró a lo largo de la línea de visión de Ismael y dijo: aunque solo hay un muro entre aquí y el exterior, el muro aún puede separarte de todo el mundo si cometes un gran error. Ismael habló como si hablara consigo mismo. No volverá a ocurrir. No escatimaría en oportunidades para que Andrés Barret se acercara de nuevo a Leila. De camino a casa, Williams dijo: he estado en tu escuela. Tu profesor me ha dicho que hay una oportunidad para que estudies en Oxford. Tienes tiempo para pensarlo hasta el próximo viernes. Ismael miró con indiferencia hacia afuera. Es mi negocio, pero por ahora, si te quedas en el país, no es bueno ni para ti ni para tu novia. No eres lo suficientemente maduro como para tomar una decisión sabia, tanto en la vida como en el amor. Williams hizo una pausa. No te estoy menospreciando. Ahora mismo estás en una edad de impulsividad. Varios años después, cuando mires atrás, descubrirás que hay decisiones más sabias que podrías haber tomado. Ismael cerró los ojos indicando que no quería continuar con la conversación. Williams volvió a hablar después de un rato. Siento lo de los últimos 20 años. Sé que lo que he hecho no cambia nada. Haré todo lo posible por enmendarlo. Si tienes alguna opinión, puedes decírmela. Si no quieres ir al extranjero, podemos discutirlo. Solo te estoy dando sugerencias y no tienes que seguir mis palabras. Si no te arrepientes de tus decisiones y eres capaz de protegerte a ti mismo y a los que te importan, no te lo impediré. Ismael seguía sin responder. Entonces Williams también guardó silencio y miró hacia afuera. Sabía que había una brecha entre ellos que no podía reducirse en unos días, no podía precipitarse. Media hora después llegaron a la mansión Collazo. Doria y Edgar les habían estado esperando. Doria se acercó a Ismael y lo observó atentamente en cuanto se bajó. ¿Estás herido? ¿Has adelgazado? ¿Has comido algo ahí adentro? Ismael murmuró: lo hice, estoy bien. Doria finalmente soltó un suspiro. Vamos a entrar. Cena, dúchate y luego vete a dormir, ¿vale? Ismael no se movió, pero echó un vistazo al interior. Edgar le miró de reojo. ¿Por qué sigues aquí de pie? Te invitó a entrar. Ismael percibió su descontento. Entonces entró. Doria
se quedó mirando a su espalda y luego se dirigió a Williams. Papá, ¿es Ismael? Williams sonrió. Nada, vamos a entrar. Doria y Edgar ya habían cenado, pero era vergonzoso que solo estuvieran Ismael y William sentados a la mesa, así que Doria se preparó para unirse a ellos. Sin embargo, Edgar la detuvo. Álvaro quiere verte. Doria estaba confundida. ¿Cuándo ha dicho eso? ¿Por qué quiere verme? Últimamente tienes poco apetito. Deja que lo compruebe. Luego se la llevó. Solo estaban Williams e Ismael en la sala de estar. William escudriñó la comida en la mesa y memorizó lo que le gustaba a Ismael. Sin embargo, Ismael tenía la intención de marcharse después de tomar solo unos pocos bocados. William dijo: Tu hermana hizo todo esto para ti. Si no quieres que se preocupe, toma un poco más. ¿Has oído que no se siente bien estos días? Ismael se quedó de pie durante unos segundos y luego se sentó de nuevo, y William continuó: No es seguro en estos días. Tu hermana y sus amigos viven allí. Sé que no quieres estar aquí. Hay un coche fuera. Puedes dejar que el conductor te lleve o conducir tú mismo el coche hasta donde quieras después de la comida. Pero no olvides mantenerte en contacto conmigo.